Por si las moscas, hoy vamos a hablar de este libro. No hemos entendido nada del autor Diego Salazar. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a la merced de un algoritmo? Diego Salazar es periodista, pero después de leer este libro me he dado cuenta que es un ensayista de primera. Es profundamente ameno. Yo creo que es uno de los mejores escritores que me ha tocado leer en estos meses. Y me da muchísimo gusto tenerlo aquí en Por si las moscas. Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación, Guillermo. Un placer estar aquí. Y además con uno de mis temas favoritos, que es el periodismo. Sí, así somos los periodistas, monotemáticos. Diego, tu libro... Quisiera comenzar con una pregunta que tú te haces, que es ¿para qué hacemos periodismo? Sí, es una de las preguntas que recorre el libro y está centrada en uno de los capítulos, ¿no? Exacto. En el que hablo de este artista egipcio que tuvo que exiliarse luego de la revolución que acabó con el gobierno de Mubarak. Y él se pregunta a raíz de unos grafitis, ¿no? Y de un enfrentamiento. Que él está pintando unos grafitis y alguien los está borrando. Exacto. ¿No? Y otro lado. Si mal no recuerdo, el grafiti era copia de una imagen de una agresión de la policía. De la policía, sí. Y una de las personas que lo requinta, le reclama y le dice, ¿para qué está haciendo esto? ¿Para qué pinta? Y le digo, bueno, pero esto ocurrió, ¿no? La idea es que abran los ojos. Y el tipo le dice algo así como, no queremos abrir los ojos, no nos venga usted con sus... Y yo me siento muchas veces en este oficio... Como ese indeseable... Me siento como ese artista, que bueno, yo no es que sea un artista, soy un periodista, un artesano en todo caso, pero me siento muchas veces en una situación similar, tanto de cara a la audiencia, como ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos este tipo de periodismo? ¿Para qué hacemos investigaciones? Nos esforzamos en la verificación y demás, cuando luego en los rankings de noticias te ganan siempre pues veleidades o noticias sin ninguna verificación detrás, etcétera. Pero sobre todo me siento así muchas veces con nuestros propios colegas, ¿no? Y con la gente que maneja medios. Claro. Porque también hay una visión como muy enaltecida del periodista. Sí, hay una paradoja muy curiosa en los periodistas hoy en día, y es que por un lado tenemos esta idea un poco grandilocuente de nuestro propio oficio, sí, ¿no? Esta idea de muy moralista y de superioridad moral hacia la audiencia, a quien consideramos unos bárbaros prácticamente, ¿no? Y que nosotros somos los guardianes de la democracia y nuestro oficio es un servicio público ineludible. Tirar presidentes. Sí, todos nos inspiramos en Dustin Hoffman y Robert Redford, en Todos los hombres del presidente, pero por el otro lado, si uno revisa, y esa es parte del trabajo que hice en el libro, el periodismo que hacemos y que hacen medios, no medios, como decimos en Perú, pichiruchis, ¿no? Medios de poca monta, sino medios serios, medios importantes, con trayectoria, con presupuesto. Muchas veces no vivimos a la altura de nuestra propia imagen, ¿no? Y en el libro yo lo que me propuse es analizar e ir a la raíz de eso. ¿Por qué estamos haciendo ese tipo de periodismo? ¿Por qué la audiencia cada vez confía menos en nosotros? ¿Por qué las noticias de gatitos o las noticias sobre Kim Kardashian, de azafatas que supuestamente ganan dinero prostituyéndose en el aire, claro, etcétera, generan visitas, pero además, ¿por qué ese modelo de negocio? Y esa fue la conclusión a la que llegué principalmente, ¿no? El principal problema es el cambio de paradigma en lo que a modelo de negocio se refiere y la incidencia de eso en toda la cadena de producción, ¿no? Sí, hay que decir que este libro es en realidad producto de un blog de Diego Salazar que se llamaba No hemos entendido. Se llama, de hecho. Se llama. El blog sigue, sí. Y que, bueno, pues has escrito durante muchos años y que has escrito además de una manera muy acuiciosa, con mucha investigación detrás de cada una de las notas. El blog fue en inicio, porque ahora ya es otra cosa,
El blog fue en inicio una trampa que me hice yo a mí mismo, ¿no? Para forzarme a escribir el libro. Yo ya llevaba alrededor de 6, 10 meses trabajando en el libro. O sea, ya habías leído, ya habías investigado. Sí, el libro, o sea, la idea original del libro nace de una columna que yo tenía en el diario del que era editor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor, dispara. Porque yo tenía la misma idea. ¿No te echa a perder el libro que hayas publicado ya las historias? Lo conversé mucho con mis editores, principalmente con dos de ellos, con Jerónimo Pimentel en Perú y con Miguel Aguilar en España, y ninguno de los dos se opuso. O sea, desde un punto de vista editorial no supuso un problema. Claro. Y de hecho, a mí me sirvió mucho. ¿Reescribiste las historias? Algunas están editadas y hay un intento de adaptarlas porque evidentemente son formatos muy distintos. El blog te permite una serie de recursos visuales y de links, etcétera, que son imposibles de trasladar al papel tal y cual, ¿no? Entonces están de alguna manera adaptadas. Okay. En algunos casos mejor que otras, creo. Hay algunas que funcionan evidentemente mejor en el blog que en el libro. Pero yo sí creo, en el libro hay un par de ensayos extras y una introducción, evidentemente. Y yo creo, y esto lo he conversado con algunos amigos periodistas y escritores que han leído el libro y que leían el blog, y yo creo que el libro, por acumulación y porque hay una temática, ¿no? Hay una serie de hilos conductores. Entonces, que el libro funciona de una manera distinta a como funciona el blog, en donde, bueno, cada artículo y ensayo es de su padre y de su madre, claro, y se lee solo, ¿no? Sí. Entonces, no. Pero decías que habías comenzado a escribir el blog con una intención y que finalmente... Sí, la idea del libro surge de... Yo tenía una columna en el diario, en Perú 21, que era el diario del que yo era editor multiplataforma, y la columna no era estrictamente sobre estos temas, sobre medios digitales ni redes sociales. Etcétera. Era una columna libre, pero en la que yo hablaba sobre todo de mis lecturas, y me di cuenta en un momento que muchas de estas lecturas y muchos de los textos que escribía pues estaban en línea con una reflexión sobre los modos, la forma en que estaba cambiando los hábitos de consumo de los lectores y la manera en que producíamos contenido los periodistas. Y cuando me di cuenta de eso, lo comenté con estos dos editores, que son buenos amigos míos y con quienes he trabajado, les encantó la idea, hicimos una propuesta y la aceptaron, ¿no? Entonces firmé un contrato. Y mi idea original era entregar el libro ese mismo año, en 2016, en diciembre. Y de hecho, yo viajé a Estados Unidos a cubrir las elecciones que ganó el presidente Trump. Ajá. Y aproveché ese viaje, además de para cubrir las elecciones, estuve realizando entrevistas con personas. Lo cuento al final del libro. Al final esas entrevistas no son parte del libro, pero fueron una parte integral de la investigación. Muchos periodistas y personas y analistas de medios, etcétera, que yo leía y que sentía que eran personas que podían ayudarme a entender algunas cosas, ¿no? Muy bien. Dejamos aquí y regresamos contigo, Diego. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando del libro de Diego Salazar, No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a la merced de un algoritmo? Diego, creo que la parte central o el peso del libro está en la aparición de Facebook y Twitter y en la manera en que eso cambia la manera en que hacemos nuestro oficio. Sí, el peso está, en efecto, la clave para mí de la transformación digital y de la crisis actual que viven los medios es, por un lado, el modelo de negocio. Y ese cambio de modelo de negocio cambia cuando entran dos jugadores de la categoría, más Google y Facebook, que Twitter digamos que está a la saga de Facebook, pero Totalmente. bueno, redes sociales en general, y Google como agregador de noticias, y ambos como dos monstruos de la maquinaria publicitaria, que se ¿no? chupan todo en la publicidad. Totalmente. De los, que antes tenían los medios como monopolio. Totalmente. Ocurre que
Cuando empieza el cambio de paradigma digital a finales de los 90, a principios de los 2000, y los medios empiezan a emigrar a Internet y empiezan a surgir medios nativos digitales, pues la promesa era, por un lado, una especie de audiencia infinita, ¿no? Íbamos a tener millones de ojos pendientes de lo que produjéramos, y a la vez esos millones de ojos iban hacer que la publicidad que ya tenían los medios en el mundo offline se trasladase al mundo digital. Pues eso evidentemente no ocurrió, y yo intento explicar las razones por las que eso no ocurrió, ¿no? Y ese cambio, ese quiebre en el modelo de negocio hace que los medios se vean a merced de estos grandes conglomerados, los grandes jugadores de la industria de tecnología, y a la vez estos medios empiezan a competir ya no solo en la parte de publicidad, sino también en la parte de difusión de contenido. Claro. Y eso cambia por completo la forma en que nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, producimos contenido. Tienes una serie de artículos sumamente divertidos sobre qué es lo que pasa cuando la gente no se para de su escritorio a reportear. Uno de ellos es el episodio de la azafata. Sí, el otro de ellos es el episodio de la camiseta de Justin Bieber. Pero ¿por qué no comenzamos con el episodio de la azafata? Sí, esta es una noticia que, si mal no recuerdo, apareció en el año 2016 y que probablemente todos tus televidentes vieron pasar por su newsfeed de Facebook, porque fue un asunto tremendamente viral. Y se suponía que esta azafata británica, en principio, que no tenía nombre, que trabajaba en una aerolínea que no tenía nombre, pero supuestamente había ganado muchísimo dinero haciendo realidad la fantasía de muchos hombres de entrar a formar parte del High Mile Club, ¿no? Es decir, de tener sexo pues, durante un vuelo comercial. Lo fascinante es que no había ningún dato, no sabíamos el nombre de la mujer, no sabíamos el nombre de la aerolínea, sabíamos supuestamente una tarifa que cobraba, que era una cifra que luego variaba de reporte en reporte, y un total. Pero esta nota, que pues, a ojo de cualquier periodista con un poquito de experiencia olía fatal, pues muchísimos medios, incluyendo la agencia EFE, la publicaron y la compartieron, no solo en español, sino en todos los idiomas, ¿no? Y yo la utilizo, al igual que otras notas, para explicar cómo muchas veces los medios están corriendo detrás de la información que se consigue en redes sociales, que es información no verificada, y que ni siquiera hacen ellos el trabajo por verificarla antes de redistribuirla, ¿no? Porque, de hecho, si uno analiza la gran parte de la cobertura de muchos medios digitales, lo único que hacen es reempaquetar, ya sea... Sí, toman la información de donde sea, la reescriben. Contenido ya hecho por otro medio o contenido que está ahí bailando en redes sociales, y muchas veces ni siquiera se toman el trabajo de verificar datos tan absurdos como el nombre de esta mujer, ¿no? Y utilizo en esa misma nota un paralelo que es muy triste, ¿no? Que por la misma época en que apareció esa nota, apareció una denuncia de una azafata mexicana con nombre, apellido, aerolínea, que denunciaba a un piloto con nombre, apellido, aerolínea de violación. Y lo hacía en un larguísimo video de Facebook, que pues era un contenido bastante, digamos, interesante y atractivo, y ningún medio lo reprodujo, más allá de uno o dos. Si no me equivoco, también en esta nota encuentras que hay una agencia que se encarga de crear estas notas falsas. Sí, en realidad lo encuentro en otra nota, pero sí, es una constante. Hay muchas, sobre todo están centradas en Inglaterra, sirven a los medios ingleses, a los tabloides ingleses, al Daily Mail, al Sun, que todos sabemos que son pues, adictos a estas historias estrafalarias y que los medios de todo el mundo cogen y replican sin esto. Y estas agencias a lo que se dedican es o a conseguir estas historias o directamente a inventárselas y a venderlas a estos medios. Yo, de hecho, logré hablar con una de estas agencias por uno de los casos que analizo, que es una historia que publicó la BBC y que se replicó en todas partes, la BBC, imagínate, en todas partes, sobre una chica inglesa que supuestamente lloraba lágrimas de sangre, ¿no? Sí. Lo cual, pues, es un milagro de la medicina, si fuera cierto. Además, ¿no? A los lectores los invito a comprar el libro y ver
la foto Es maravilloso. de la mujer que llora lágrimas de sangre. Y yo hablé con la editora y la periodista responsables de la nota, y también hablé con la agencia y con la chica. Y claro, me pidieron 200 libras por la historia. Yo estaba dispuesto a pagarlas siempre y cuando se lo dije así, ¿no? Siempre y cuando me permitieran hablar con los médicos. Porque una de las cosas que se repetía en las notas, que copiaban esa nota primera de la BBC, era que había un sinfín de médicos consternados y que no sabían qué hacer con esta condición tan extraña, ¿no? Que de hecho tiene un nombre, se llama hemolacria, y hay un caso documentado previo sobre el que hay mucha suspicacia, ¿no? Okay. ¿Es posible el periodismo de calidad en estos días? Es que sí, contrario a lo que pareciera, y de hecho lo digo en el libro, es que yo creo que nunca hemos hecho mejor periodismo del que hacemos hoy. Basta buscarlo en el lugar correcto, ¿no? El problema es, por un lado, este modelo de negocio quebrado, que hace que haya un sinfín de redacciones con periodistas pues sobreexplotados, que trabajan en condiciones paupérrimas, que no tienen tiempo o que no se les ha enseñado, que tienen que verificar. Porque muchas veces culpamos a los becarios o a los jóvenes o a los millennials. A mí esto me parece una estupidez, ¿no? Tú y yo somos lo suficientemente viejos para recordar que uno entraba a una redacción a trabajar y había un periodo de aprendizaje. Eso hoy en día lastimosamente se ha quebrado y también tiene una razón económica detrás, ¿no? Ningún medio hoy en día se puede permitir tener una persona ganando el poco dinero que gane, pero que esté ocupando una silla, una computadora y que no esté produciendo información, porque el volumen de información que producen o que han decidido producir los medios es infinito, es muchísimo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero el otro problema es que hay muchísimo periodismo de calidad, o sea, y hay historias fascinantes y revelaciones increíbles. Lo que ocurre es que ese contenido tiene que competir por la atención de los usuarios, principalmente en redes sociales o a través de WhatsApp o la vía que uno utilice para informarse, con un río tóxico de un caudal superior al del Amazonas, claro, ¿no? Entonces, es un problema de negocio y es un problema, digamos, de shelf space, ¿no? De presencia en los anaqueles. Claro. Muy bien, vamos a quedarnos aquí, Diego, y regresamos. Fantástico. Por si las moscas, estamos hablando de este libro de Diego Salazar, No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? Diego, antes del corte estábamos hablando del periodismo de calidad. Tienes una historia que a mí me conmovió mucho y que además tiene un final completamente inesperado, que es la de Ryan Lisa, el corresponsal del New Yorker en Washington. Es una historia que yo creo que es emblemática para mí acerca de cuál es el procedimiento, ¿no? El periodismo es sobre todo un proceso, es una metodología. Es una metodología y es un proceso. Y tiene unos hitos que hay que cumplir para respetar unos mínimos de calidad y para honrar esa confianza que los lectores depositan en nosotros, ¿no? El caso de Lisa es fascinante, ¿no? Lisa, bueno, es un experimentado corresponsal político, en ese entonces escribía para la revista The New Yorker, y recibe una llamada del entonces responsable de comunicación de la Casa Blanca, Antonio Scaramucci, un personaje pues estrafalario, fascinante, que muchos recordarán por su brevedad en el cargo. Ajá. Y este hombre había escuchado a Lisa comentar. Lisa además colaboraba en CNN como comentarista, y Lisa comentó una cena que el presidente Trump estaba teniendo con un par de empresarios, un periodista afín de Fox, etc. No era una cuestión secreta, pero nadie le había prestado atención y era llamativa por las personalidades con las que estaba cenando Trump. Lisa Scaramucci levanta el teléfono a eso de las 10 de la noche, una cosa absurda. Lo llama, ¿no? Desaforado, a gritarle, a decirle que le diga quién es su fuente, que voy a despedir a todos estos hijos de puta, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy harto que estén estoy harto que estén filtrando. Todos sabemos que la Casa Blanca de Trump ha tenido un problema serio de filtraciones, ¿no? Y además en ese momento en particular la abundancia de filtraciones era gigantesca, ¿no? Entonces Scaramucci estaba molestísimo y en su tirada
empezó a insultar a algunos colaboradores de la Casa Blanca, a hablar de la bronca que tenía con no sé quién, etcétera, 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 ¿no? Y Lisa, bueno, tiene el buen tino de grabar la conversación, pero contrario a lo que haría cualquier otro periodista, o casi cualquier otro periodista, que es, en lugar de tuitearla en ese momento, o de escribir un esto a prisa, o subir el audio directamente, ¿no? Él decide esperar, habla con su editor y empieza a verificar lo que este tipo le ha dicho, a hablar con algunas de las personas implicadas, a intentar conseguir un comentario respecto a los insultos que este hombre ha vertido, etc. Recordemos que esto ocurre en la noche de, vamos a decir, un jueves, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo se tarda? Él no publica la historia hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Ok. Con un Que de dato... todos modos es poco, pero bueno. No es tanto. Si lo piensas que es solo una entrevista, y además así de candente, digamos, una exclusiva, tienes al jefe de comunicaciones de la Casa Blanca mentándote la madre y echando a la mitad de sus compañeros de trabajo. Pero además en la mañana Lisa estuvo en CNN, a la mañana siguiente, comentando la cena esta y otros datos de actualidad. O sea, que podría haber hablado en CNN sobre esta conversación. Y no lo hizo, y esperó. Y esperó, y además la espera y el trabajo tuvo réditos. Esa historia fue la historia más leída del New Yorker ese año. Sí, claro. Según propios datos de la revista, esa historia... Además le costó casi le costó el puesto a a Scaramucci, porque era irrefutable por el trabajo hecho. O sea, lo que muchas veces los periodistas no parecemos entender es que en esta carrera por la primicia y por la exclusiva, no nos damos cuenta que a veces tener cierta paciencia y respetar los procesos hace mejor las historias, claro, porque las las hace a prueba de balas. Si tú haces el procedimiento, si cumples con hacer las llamadas, verificar y en última instancia hacer la última llamada diciendo vamos a publicar esto, que es la llamada que muchos periodistas temen porque piensan que les va a matar la exclusiva. No, esa llamada probablemente te vaya a dar mejor material, te va a dar más material. Sí. En el lado opuesto está la historia de Frida Sofía. Bueno, eso es digamos que para mí es el caso paradigmático de los peligros de la televisión en directo, ¿no? Así es. Más allá de las cuestiones políticas que podemos discutir sí, y demás, exacto. Pero para mí principalmente ese caso, y creo que al menos eso es lo que intenté en el texto, en ese ensayo. Sí, o sea, si a la reportera no sale mal parada, una reportera que tiene que estar en vivo. Sí, pudo haber hecho, 12 horas, pudo haber hecho no sé. algunas cosas mejor, Okay. Y de hecho lo comento en el texto y lo hablé con ella en las varias entrevistas que tuvimos, pero también pudieron haber hecho las cosas mejor otros periodistas que también cubrieron el caso. La televisión en directo es muy difícil, ¿no? Y tiene unos requisitos y unas urgencias que hace que sea muy difícil verificar las cosas. Pero si uno no verifica las cosas, pues es imposible hacer periodismo. El periodismo es básicamente verificación. Me mataba de risa que después hablaste con una de las fuentes. Sí, hablé con varias de las fuentes. En el texto aparecen 2 o 3, me parece. No pude hablar con los oficiales de la Marina a cargo, evidentemente. Imposible. En México ya sabemos que eso no suele ocurrir. Pero hablé con 2 tipos ¿Que estaban ahí? Que estaban ahí y que además, si uno revisa, y créeme que yo me tiré varios días revisando todo el metraje televisivo, si uno revisa, aparecen muchas veces a lo largo del día, a lo largo de las grabaciones. Y estos 2 tipos, bueno, uno seguía creyendo que Frida Sofía existía. Exacto. Y el otro era el responsable de un escáner térmico. Y que claro, si uno revisa el momento en el que él da esa información, que ya es que de esto habla el texto, ¿no? Un oficial de la Marina, almirante si mal no recuerdo, que está a cargo de una zona de emergencia, permite que un técnico le dé información ultra sensible delante de las cámaras en vivo. O sea, eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Y eso es, creo, ¿no? la clave de todo este disparate que ocurrió en esos 2 días y medio que se vivieron luego del terremoto en México hace ya 3 años. ¿No? 2 años. Y para terminar, otro de mis textos favoritos es ¿qué se debe publicar y qué no se... o sea, qué imágenes se deben enseñar y qué imágenes no se deben enseñar? Y en México es un tema muy sensible por el narcotráfico.
Muy sensible. Entonces, rápidamente, Diego, cuéntanos un poquito Yo creo que del tema. Bueno, el texto es a propósito de los atentados que hubo en Barcelona, de los atropellados que hubo en las Ramblas hace ya más de un año. Y yo creo que la clave en este caso, evidentemente hay imágenes más sensibles que otras, pero yo creo que la clave principal es el contexto, ¿no? Uno de los problemas de las redes sociales es precisamente la ausencia de contexto, y mucha de la información que fluye, y sobre todo de las imágenes, están aisladas de contexto y son incomprensibles, porque no cuentan con un acompañamiento. Y nuestro trabajo como periodistas, creo, es, si uno va a publicar una foto como la del niño Ailán, que murió en una playa, luego de que la embarcación con él y sus padres naufragara, una imagen durísima, pero si esa imagen está provista de un contexto que explica las razones por las que ese niño murió y explica que estamos hablando de una guerra y de millones o miles de refugiados, pues la gente, aun cuando sea una imagen difícil de tragar, yo creo que parte del periodismo es contar esas cosas que para muchos son difíciles de tragar, pero hay que contarlas y hay que explicarlas. Claro, para eso están los periodistas. Para eso estamos. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias. Les recomiendo mucho la lectura de No hemos entendido nada, no solamente por el contenido que tiene sobre el oficio periodístico y los cambios en los últimos años, sino porque Diego es un prosista de primera, gracias. Y es muy divertido leerlo. Muchas gracias, Diego. Nosotros nos vemos la próxima vez aquí en Canal 22.